buscar nosotros el libro de Romanos, esta maravillosa carta que el Señor nos ha regalado, esta exposición tremenda del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio y cómo se aplica a nosotros? El Evangelio es la buena noticia del amor de Dios salvándonos. Y estamos a través del libro de Romanos profundizando las raíces. Si tú quieres conocer una planta, no solamente tienes que mirar el fruto de la planta, las hojas, las ramas, el tronco. Si tú quieres conocer en verdad cómo es una planta, tienes que mirar también las raíces. Tienes que conocer la semilla, tienes que conocer las raíces y tienes que conocer lo que no se ve, pero que es parte integral de la planta. Y el Evangelio tiene una parte visible que es gente que ama a Dios cuando antes no le amaba. Gente que deja el pecado y sigue a Cristo. Gente que tiene esperanza y fe y confianza en Cristo Jesús. Pero eso es la parte que se ve. Pero ¿y lo que no se ve? Y entonces Pablo nos está haciendo una exposición tremenda de las raíces del Evangelio que llegan hasta la eternidad y que nacen del corazón de Dios. Y nos está mostrando a través del libro de Romanos cuánto asombro hay cuando entramos a profundizar en esta planta maravillosa del Evangelio, porque lo hemos llamado así, esta semilla maravillosa del Evangelio. Vamos a buscar capítulo 11 de Romanos, versículo 1. Vamos a leer este versículo número 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Pudiera parecer que ante lo que vimos la semana pasada, que Dios juzgó a su pueblo no quiso al Mesías, no quiso al Salvador, y por lo tanto abrió la puerta que los gentiles entrasen, nosotros, los no judíos, pudiera parecer que Dios ha fallado. Tú sabes que el argumento de Pablo es: ¿realmente el Evangelio funciona? ¿Realmente el Evangelio se lleva a cabo tal y como Dios dice o no? Y ese es el gran enigma que tenían algunos, la gran pregunta que tenían. Oye, si el Evangelio fue dado a los judíos primeramente, ¿por qué la mayoría de ellos no creen? Si fue dado primero a ellos, ¿qué pasa? ¿Es que Dios ha fallado? ¿Es que Dios no está haciendo que su Evangelio funcione? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿El diablo está ganando la partida? ¿El mal va a triunfar y no Dios? ¿Qué va a ocurrir entonces con el Evangelio, con la verdad de Dios? Y el apóstol Pablo, que nos está haciendo ver cómo es el Evangelio, nos dice que aunque el Evangelio fue predicado primeramente a los judíos, en cierto modo los judíos estaban, la mayoría de ellos, rechazando a Cristo,
y eso había hecho que la puerta de la salvación se abriera a los no judíos, que estamos muchos más ahora entrando en el reino de Dios. Y eso ya lo vimos el otro día, porque dice que de Israel, dice en el capítulo 10, Dios había dicho: yo os voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Capítulo 10, versículo 19. Y del pueblo de Israel Dios había dicho: todo el día estuve extendiendo mis manos a este pueblo rebelde, pero ellos no querían. Y como no querían, entonces yo me fui a otro pueblo que sí quisiera, a otro pueblo que sí va a querer. Pero escucha, lo que viene a decir aquí Pablo, entonces, ¿qué pasa? ¿Ya Dios no tiene nada que hacer con Israel? ¿Ya Dios ha desechado y dejado a un lado para siempre a su pueblo? Eso sería algo así tan difícil como decir que un padre y una madre, porque su hijo se portó mal, ya nunca más le van a hablar. Ya nunca más van a dejar de ser sus padres. Eso no es posible. Y en el caso de Dios puede ser posible, en el caso de nosotros, porque somos gente malvada, pero en el caso de Dios no es posible. Dios, cuando dice una palabra, la va a cumplir. Y ni todos los demonios del mundo, ni todo el pecado del mundo, ni toda la incredulidad del mundo, ni todas las cosas malas del mundo, todas encima, podrá hacer que ni una sola palabra de lo que Dios ha dicho se cumpla. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: un momento, tranquilo. No, pero los romanos decían: pero Pablo, ¿qué pasa? Porque tú estás predicando a los judíos y los judíos te apedrean, te meten en la cárcel, te odian, quieren matarte. Y pero no es primeramente el Evangelio para ellos. Y el apóstol Pablo va a dar distintos argumentos para mostrar que todo lo que está pasando está en los planes de Dios. Esto es importante que tú y yo lo entendamos, porque a veces te pasan a ti y a mí, nos pasan cosas raras, ¿no? ¿No te pasan a ti cosas raras, cosas que no entiendes? Cosas que no estás seguro de por qué, cómo y de qué manera vienen. Pero mira, de la misma manera que dice Pablo en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito con todo lo que pasa, y en todo lo que pasa en nuestra vida Dios está trabajando en nosotros, Dios está formándonos, Dios está obrando en nosotros con todo lo que está Dios haciendo. De la misma manera Pablo dice: un momento, esto no ha terminado. Ahora es verdad que la mayoría de los judíos odian y rechazan a Cristo, eso es verdad, y pasan de Él y siguen empeñados en su religión de obras que no funciona, que no sirve, que no salva, que no llena, que no sacia. Siguen con eso empeñados, porque siguen queriendo salvarse a sí mismos en vez de confiar en Cristo. Pero esto no ha terminado. Terminará cuando y como Dios lo diga. Y es por esto que cuando tú estás pasando por momentos duros, difíciles, tú tienes que recordar siempre: no ha terminado Dios todavía. A ver si te enteras. Aprende eso. Porque parece que es el fin del mundo cuando te pasa algo malo. ¡Ay, es el fin! Espera un momento. Ni un segundo vas a vivir más de lo que Dios quiera. Ni menos tampoco. Entonces, Dios siempre cumple con su propósito. Siempre. Y aunque parece a ti que es el fin del mundo, no corras tanto, porque será en el momento en que Dios lo determine. Y pudiera parecer que ya Dios ha despachado al pueblo de Israel y ya ha dicho: venga, todos para el infierno. Un momento, no. Dios tiene un remanente, un resto, y ahora vamos a ver que todavía creen, van a seguir creyendo, y en el día final será manifestado, pero eso iremos por partes. Entonces, la pregunta que hace Pablo a sí mismo para despertar el interés de ellos: entonces, ¿qué pasa con Israel? ¿Lo ha desechado Dios? ¿Ya Dios no quiere cuentas con su pueblo de toda la vida? ¿Con el pueblo que escogió en Abraham para que de él viniera la bendición para el mundo entero? ¿Ahora ya Dios cambió de opinión? ¿Ahora ya Dios cambió su plan? ¿Ahora Dios no va a cumplir su promesa? ¿Ahora Dios va a cambiar ahora de su manera de trabajar? ¡Claro que no! Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y cumplirá. Ah, pero lo que vemos parece que no, parece. Pero esto no ha terminado. Y en el mundo ahora parece que el diablo gana, que el diablo manda, que el mal gana, que el mal manda. Eso parece, pero parece.
esto no ha terminado todavía. Así que, cuando dice aquí Pablo, dice, un momento, Dios no ha desechado a su pueblo, porque primero dice Pablo, y es que ¿yo de dónde soy? Yo soy judío. Si yo soy judío, yo he creído en Cristo, Cristo ha venido a salvarme a mí, y el que yo predique su palabra a los judíos y a los no judíos, si yo mismo soy judío y he creído, significa que yo soy del remanente de Dios. Yo soy de los escogidos de Dios, israelitas. También hay otros escogidos gentiles, no israelitas, pero yo soy de ellos también. Eso significa que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios nunca ha desechado a su pueblo totalmente. Lo que pasa es que los israelitas no son los que nacen en Israel, no son los que tienen un DNI israelita. Los israelitas verdaderos son los de corazón. Tú sabes eso, ¿no? Y en Romanos capítulo 3 lo deja muy claro Pablo. Capítulo 2, versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente, es decir, en su aspecto, porque nació en Jerusalén o donde fuera. Ni es la circuncisión, la señal que le hacían a los hombres en el del pacto, la que se hace exteriormente en la carne, en el cuerpo. Esa no vale. El judío es aquel que lo es en el interior, en su corazón. Dice, la circuncisión es la del corazón, la del espíritu, no de la letra, sino aquella que viene del espíritu, de la cual la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿lo ves? Igual que nosotros podemos decir, no son todos salvos por estar en una iglesia. Y no son solo los de la iglesia los que van a ser salvos. No son todos los que están ni están todos los que son. Porque al final lo que Dios va a mirar es lo que hay dentro de la persona. O mejor dicho, lo que Él ha puesto dentro de la persona. Porque lo que hay dentro de nosotros no sirve. Tiene que ser lo que Dios ponga en nosotros. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces ahora, dice aquí que el judío tiene ventajas porque conoce la ley. Dios le ha dado muchas ventajas. Pero eso no es lo decisivo. Lo único que decide es el plan de Dios. Y ya lo ha dicho también Pablo anteriormente, pero aquí dice que cuando él mismo es un creyente judío, significa que Dios todavía va a salvar a judíos. Pero es más, dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Quiere decir que desde antes Dios lo apartó. Y a Moisés lo dice bien claro. De todas las naciones yo te he escogido a ti, no porque tú seas mejor, porque eras el más insignificante de los pueblos, sino porque yo te amé. Y quise guardar mi pacto contigo, el pacto que hice con Abraham y con Isaac y con Jacob. Por eso yo te amé. Y tú eres mi pueblo a causa de mi amor por ti. No porque tú tengas nada que ofrecerme, nada que darme, sino simplemente por mi gracia. Entonces dice aquí que Dios no ha desechado a su pueblo porque aunque parece que todo es un desastre, no lo es. Y pone el ejemplo de Elías. ¿Tú has leído la historia de Elías? ¿La sabes? ¿Te acuerdas, David, de la historia de Elías? Elías. ¿Qué le pasaba a Elías? Que todo el mundo estaba en contra de él, ¿no? ¿Verdad? Todos querían matarle. Y cuando por fin él consigue que caiga el fuego del cielo, los profetas de Baal son ajusticiados, pero después quieren matarle a él. Y entonces le dice Elías a Dios, Señor, yo solo he quedado. Toda la nación de Israel está adorando a los demonios, a los Baales. Los altares de Dios destruidos. Nadie alaba a Dios, nadie confía en Dios, nadie sigue a Dios. Yo solo he quedado. Pero Dios habla con Elías y le dice, Elías, el pobre quería morirse, normal. Pero Dios le dice a Elías, Elías, no estás tú solo. Hay 7.000 hombres, o cabezas de familia, que habría también mujeres y niños, claro, por supuesto. 7.000 que no se han doblado delante de él. Yo los he guardado. Ese es mi remanente. O sea que toda la nación no estaba en la mentira. Toda la nación no estaba en el pecado. Había algunos que Dios había guardado, que Dios había puesto su corazón en ellos, que Dios había salvado para que no se fueran con los Baales. ¿Ves? Quedaba un resto. Mira, a veces pasa eso, tú te has enterado que ha habido un montón de incendios en Galicia, ¿verdad? Qué terrible. ¿Sabe lo que es un remanente? Un remanente es que cuando ha pasado el fuego por toda la sierra, por todo el campo, en alguna parte, porque había agua, las personas salieron con agua
regando el campo, echando agua por ahí. ¿Y qué consiguieron? Consiguieron que esa parte no se quemara. Todo lo demás ha sido arrasado, pero una parte no se quemó porque las personas que había allí salieron con agua, con cubos, con lo que sea, para defender su pueblo, porque si no hubiese quemado entero. Salió en la tele esto de que todos se pusieron a trabajar para salvar su pueblo y a salvar los animales y el campo que ellos tenían, y por lo tanto se salvó y todo lo demás quedó calcinado. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Israel? Dios salvó a esos hombres, 7,000 y pico, 7,000 hombres, los salvó de seguir a Baal y los mantuvo fieles a seguir a Dios. Y Elías no lo sabía, pensaba que estaba solo, pero no, el Señor había guardado a ellos. Y entonces dice aquí, pues ahora también ha pasado lo mismo. Hay algunos que van a creer en Cristo. Yo, dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así que aún en este tiempo, dice versículo 5, queda un remanente, un resto escogido por gracia. Y esto es algo que ya Jesús decía que iba a pasar. Jesús cuenta la historia de, él le gustaban mucho las parábolas, de un rey que se va a tomar posesión de un reino. Bueno, ha conquistado un reino, entonces el rey tiene que ir a tomar posesión de su nuevo territorio. Y cuando se va, le dice a sus siervos, bueno, aquí tenéis cada uno un dinero, administrar el dinero que yo voy a dar mientras que yo voy a recibir mi reino, y después vuelvo y quiero saber qué habéis hecho con lo que yo os he dado. Y entonces cuando él vuelve de recibir su reino, le pregunta a los siervos, bueno, a ver, aquí tú me diste 10 y aquí tienes otras 10. Muy bien, buen siervo y fiel. ¿Y tú qué tienes? Pues tú me diste 5, pues aquí tienes otras 5 ganado más. Ah, estupendo, bien, buen siervo y fiel. Pero había uno que dijo, no, es que yo tenía miedo de ti porque sé que eres muy estricto, muy severo, muy firme, muy rígido. Y tú siembras cosechas donde no siembras. Así que tuve miedo y guardé tu dinero debajo de la tierra y ahora te lo devuelvo, toma lo que es tuyo. Y el rey le dice, siervo malo, negligente, ¿y sabes que soy tan estricto? ¿Por qué no diste por lo menos mi dinero al banco para traer intereses? Pero eres un siervo malo, que no has hecho nada con lo que yo te di. Sin embargo, los demás sí negociaron. Y les dice, aquellos que no quieren que yo reine sobre ellos, ellos van a morir. Porque esos siervos no querían que el rey reinara sobre ellos. Eso es lo que pasa ahí con Israel. Israel no quiere que Jesús reine sobre ellos. Quieren seguir sus tradiciones, quieren seguir su religión, quieren seguir su vida y no que Cristo sea su rey. Por eso lo rechazaron. Por eso enterraron el reino de Dios para no hacer nada con él. No dieron fruto de ninguna manera. Y eso es lo que pasa con tantos hoy día. El verdadero problema tuyo es que no quieres que Cristo reine en ti. Ese es el verdadero problema. Tú quieres ser tu propio rey. Tú quieres administrar lo que Dios te ha dado, pero sin producir nada para Él. En verdad, el problema nuestro es que no queremos que Cristo reine sobre nosotros como le pasaba a los judíos. Ellos rechazaron la justicia de Dios, que es por la fe y por la gracia, para decir, no, yo me salvo yo, cuidado, yo lo voy a hacer. Yo voy a subir los escalones, yo voy a llegar al cielo. ¿Cómo que Dios me va a salvar a mí? No, yo soy muy buena persona. Yo hago muchas buenas cosas, yo no soy tan malo como otros. Yo me voy a salvar a mí mismo. Y eso significa la declaración de guerra contra Dios. Porque cuando tú crees que te vas a salvar a ti mismo, le estás diciendo a Dios, la cruz no vale para nada, era más que un símbolo. La obra de Cristo para mí no me hace falta, porque yo me lo voy a ganar. Al final va a ser una recompensa que yo voy a recibir. Y dice Pablo, ¿por qué fracasó Israel? Fracasó Israel porque ellos iban tras una justicia por obras y no la justicia que es el regalo de Dios en Jesucristo. Y tú vas a fracasar una y otra vez, año tras año y día tras día, si no quieres que Cristo reine en ti. Ese es tu problema. Tú no quieres que Cristo reine en ti. Tú quieres vivir tu propia vida. Tú quieres ser tu propio Salvador. Tú quieres hacer las cosas a tu manera y quieres convencer al mundo entero de lo bueno que eres, de lo santo que eres,
para que te pongan una corona o para sentirte bien contigo mismo. Pero el problema es que tú no quieres doblegarte, tú no quieres que Él reine, tú no quieres que sea tu Salvador y tu Señor. Tú tienes otro plan mejor que el de Dios. Y lo que estás haciendo es levantando el puño contra Dios. Lo que estás haciendo es ir en contra de Él, le haces la guerra a Dios, escupes sobre Él, porque Él quiere ser tu rey. Y si Él no es tu rey, entonces será tu juez. Si Él no es tu rey ahora, será tu juez en el futuro. Y cuando tú te mueras, te presentarás delante de Él y dirás: tú no quisiste que yo reinara sobre ti, ahora voy a ser tu juez para mandarte separado de mí por toda la eternidad, allí al llanto y a crujir de dientes, con el diablo y los demonios, con aquellos que me aborrecieron para siempre. Y allí no habrá bien, ni habrá luz, ni habrá bendición, ni habrá nada de lo que hay hasta el día de hoy. El infierno es un lugar horrible donde no está Dios, y donde no está Dios solo hay oscuridad. Y eso es lo que está diciendo aquí que pasó con el pueblo de Israel. Lo grave de la situación de ellos, que en verdad ellos rechazaron a su rey. Y cuando llegó Pilatos y les dice: pero aquí tenéis a vuestro rey, ¿no? ¿Queréis que mate a vuestro rey?, le dijo Pilato. ¿Sabe lo que dijo el pueblo de judío? No tenemos más rey que el César. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de esa declaración? Y cuando fueron advertidos por Dios, ellos dijeron: que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros, su culpa por haber hecho esto, y sobre nuestros hijos. Y es lo que está pasando con Israel. ¿Por qué tampoco son creyentes? Porque han sido endurecidos por su propio pecado. Mira, tú crees que tú puedes jugar con Dios, pero no se puede. Él es el Rey y Él es el Señor. No se puede. Y el problema del pueblo de Israel es que dijo: nosotros queremos al César. Pero si odiaban al César, si el César era un rey invasor, si el César había venido para conquistarlos a ellos, pero ellos tenían ahí a su rey, al rey legítimo de Israel, al Salvador, el hijo de David, el Mesías. Pero ellos dijeron: no, fuera con él, que se libre Barrabás. Y el único rey que hay es el César. Y si tú perdonas a Jesús, ya no eres amigo de César. Solo queremos a César, es decir, solo queremos que reine el mundo en nosotros. Ese es el gran problema. Ese es tu problema, ¿verdad? Porque viene Jesús y dice: yo quiero reinar en ti. Pero tú dices: no, yo quiero que reine el mundo. El rey mío es el mundo, el placer, la diversión, las cosas, las sensaciones, los sentimientos, el amor, el dinero, todas las cosas que este mundo ofrece. No tenemos más rey que el rey mundano. ¿Y qué vamos a hacer con Jesús? ¡Afuera con él! Ese es el problema. Y por eso se cumple lo que dice aquí en el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado. ¿Por qué no lo han alcanzado? Porque no lo quisieron. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y esa es la gran esperanza. Y los demás fueron endurecidos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del faraón? Dios endureció el corazón de Faraón. Pero ¿tú sabes por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque el corazón de Faraón era ya duro de por sí. Si tú intentas sembrar semillas en una piedra, ¿tú crees que va a brotar algo? ¿Verdad? Cuando alguien rechaza a Dios una y otra vez, Dios endurece su corazón como el sol endurece la arcilla. Y las semillas de Dios nunca van a agarrar en la dureza. Son como la semilla que cae en el camino, que los pájaros se la comen, no va a crecer nada ahí. Cuando las personas, como hicieron los judíos, rechazan a Dios, Dios los endurece. Y David habla de ellos, diciendo que estos iban a ser su convite, el convite donde se divertían, iba a convertirse en una trampa y en una red. Ellos se creían tan felices. No, todo lo tenemos bien. Aquí estamos todos muy bien. Como en los tiempos de Jeremías, en los que decía el pueblo de Israel: no nos va a pasar nada malo porque aquí está el templo de Dios. Y con el templo de Dios, como está el templo aquí, nunca malo nos va a pasar. ¿Qué ocurrió? Jeremías dijo: no digáis templo de Dios somos. Porque Dios no es un templo.
Dios no es una religión. Dios no es una cosa, un talismán, una herradura de la buena suerte. Dios es glorioso, santo, eterno. Y a Dios no le importan los templos, ni los símbolos, ni ninguna cosa. A Dios solamente le importa la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Que vino el ejército extranjero y arrasó con el templo y no quedó nada. ¿Y qué pasó con el templo de Herodes? ¿Qué es lo que queda del templo ahora? Lo has visto en la tele, ¿no? Los cimientos del templo. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Efectivamente, no quedó nada más que los cimientos. Y allí van a poner sus oraciones ahí, los judíos. Y venga a rezar así, y venga, y a poner ahí oraciones ahí, que está todo lleno de papeles. Oraciones ante unas piedras muertas, cuando ellos rechazaron a la piedra viva, que es Cristo. Cuando ellos rechazan a la piedra angular, a la piedra de tropiezo para ellos, pero la piedra angular para nosotros, donde edificamos nuestras vidas. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, y eso es lo que hacen tantos hoy día. Rezan y rezan y rezan y rechazan a Cristo a la vez. Por una parte le piden favores a Dios y por otra parte siguen en guerra con Dios, porque le han dicho a Dios, yo no quiero que tú reines sobre mí. Yo soy el amo de mi vida. Voy a hacer con mi vida lo que quiera. Me casaré con quien quiera o me descasaré cuando quiera. Tomaré lo que quiera y lo que no quiera no lo haré. Haré lo que me dé la gana. Viviré cada día como a mí me parezca bien. No voy a hacer caso de nadie. Ni de Dios, ni de mis padres, ni de la ley, ni de nada. Voy a vivir a mi manera. Cuando me convenga lo haré y cuando me convenga no lo haré. Yo no quiero que Dios reine sobre mí. Ah, muy bien. Ese es tu problema. Pues entonces tú no tendrás un solo, tendrás un juez. Y delante de Él un día, cuando te presentes ante su presencia y todas tus obras, cada palabra, cada pensamiento, cada acción sea expuesta delante de ti, como una gran película, que tú veas todo lo que tú has hecho, entonces Dios te dirá, un momento, voy a darte lo que tú quieres, ¿no? Ay, no, pero Señor, es que en tu nombre hemos predicado. Señor, en nuestra iglesia predicaste. Señor, tu palabra leí. Y te dirá el Señor, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Tú nunca quisiste que yo reinara sobre ti. Y por lo tanto, en lo que tú piensas que es un convite, se va a convertir en una trampa y en una red. ¿Te acuerdas que los hijos de Job siempre estaban de fiesta? Job era un hombre como ninguno en la tierra, pero sus hijos no sabemos cómo eran. Pero una cosa sí hacían, que estaban todos los días de fiesta. Y se juntaban todos los hermanos de los hijos de Job, se juntaban en casa de un hermano suyo. Venga, ponte otra copa de vino, hombre. Venga, hoy matamos el ternero gordo, mañana la oveja. ¡Va, qué bien estamos aquí! Y un día, ¿qué pasó? Cuando estaban banqueteando, cuando estaban disfrutando de la vida, cuando pensaban que todo les iba a ir bien para siempre, cuando les había tocado la lotería, su padre era el más rico del mundo en aquella época, cuando no tenían que hacer nada más que disfrutar, bueno, tú verás, qué vida, ¿no? Cada día de banquete, cada día de juerga, cada día de fiesta. Pero un día, el viento sopló tan fuerte que las 4 paredes de la casa cayó y murieron en un mismo día. ¿Y ahora dónde está el banquete, amigo? Y mira lo que dice David. Su banquete se convertirá en una trampa. Su banquete será como una red. La red que se pone para que los pájaros piquen. ¿Has visto cómo se cazan pájaros con la red? Se ponen las migas de pan y se pone la red oculta. Y cuando llega el pájaro a comerse el pan ahí diciendo, oh, mira, comida gratis. Llega ahí y se atrapa en la red. Y ya no puede escapar. Y escucha esto. Dios ha dicho que aquellos que no son de los suyos serán endurecidos y sus espaldas van a ser cubiertas de vergüenza. Y es más, dice que aquellos que no son los suyos, lo que está pasando es lo que Dios quiere que le pasen, porque ellos le rechazaron. Dice, Dios les dio, versículo 8, espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué les pasa a los judíos? Bueno, pues les pasa como tantos que piensan que las ondas no existen. ¿Tú ves las ondas? ¿Las ves? Coge alguna, métela en el bolsillo. Las ondas están ahí, ¿no? Lo sabes, ¿no? Pero no se ven. Pero están las ondas, ¿no? ¿Por qué sabemos que hay ondas? Bueno, porque si cogemos un receptor, como yo tengo aquí,
enterando que estaban fuera de juego. Escucha, todo eso está por aquí. ¿Y por qué tú no te enteras? Porque no tienes un receptor, ¿verdad? A ver cómo va el partido. No, mira, escucha. Dios está aquí y te habla, pero tú estás en off. A ver si te pones donde se enciende. ¿Sabes? Donde se enciende. Enciéndete. Cree. Y entonces empiezas a escuchar. Pero tienes que poner el on. Sintonizar con la emisora de Dios. Pero como el Señor, ¿qué pasó con ellos? Que ellos no quisieron a Dios. Entonces Dios cambió la emisora. Y ya ellos... ellos solo escuchaban ruido. Solo escuchaban ruido. Como cuando pone esto. ¿Qué pasa con alguien cuando rechaza a Dios? Dios hace que su entendimiento sea así. A mí siempre me ha gustado mucho la radio. Recuerdo que mi padre compró una radio. Tuvo que trabajar, mi padre, el pobre, un invierno entero en chapuzas para comprar una radio. Al final le heredé yo. Y tenía 4 bandas. Y por la noche ponía emisoras raras por ahí. Pero mira, hablaban en ruso, yo no me enteraba de nada. Hablaban en árabe, no me enteraba de nada. El moro, sí. Hablaban en... pero no es que eso no tenga significado, sino que simplemente yo no lo entendía. Y dice el Señor que Él, para juzgar a su pueblo por su pecado, les iba a dar espíritu de estupor. Una persona que tiene estupor quiere decir que es una persona que está como drogado. Cuando alguien se droga, cuando alguien se emborracha, ¿qué pasa? Tiene ojos, sí, pero no ve porque está ciego. Ojo. Tiene piernas, sí, pero no. Sus sentidos son ofuscados porque la sustancia que toma le ha tomado a él. Cuando alguien rechaza a Dios, Dios le rechaza a él y le envía espíritu de estupor, de confusión, para que no entienda nada. Voy a pedir ayuda. Por favor, Emi, lee un poco ahí. Sí. No, espera, vamos a pasarlo aquí. Toma, lee un poco ahí. Como lo lees, te vas a sacar. En voz alta. Mejor, sí, estoy buscando a alguien que... Es que a mí... ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo lees? ¿Por qué no lo lees? ¿Está en inglés? No está en inglés. Está en inglés. Bueno, toma, Alfonso. Ponte las gafas. Ponte las gafas, lee un poco ahí. ¿No? No, seguro que no. Ah, claro, es que está en griego, ¿no? Pero el griego tiene significado, ¿no? Nuevo Testamento en griego. Te estoy dando Romanos 11. Esto aquí que pone pros Romanov. Ya, el poco el griego que sabía me lo he ya olvidado. Pero tiene... Espera, vamos a dárselo a Dorín, que ha cumplido 2 años. A ver si ahora aprende griego. El problema no es que esto no tenga significado. ¿Me seguís? El problema es que yo no lo sé. Y Dios habla en un lenguaje espiritual. El lenguaje de la fe, de la gracia. Pero los judíos hablan el lenguaje de las obras y de la desobediencia a Dios. Y no lo entienden. Si yo te doy el Nuevo Testamento en griego, pues como si te hubiese dado una silla. Bueno, una silla te vale para algo. Esto sí, para calzar la silla cuando se te va. No te sirve de nada, porque el problema no es que esto no tenga significado, es que tú no lo entiendes. Y el problema de los judíos es que Pablo predicaba y ellos no entendían nada absolutamente. Pero aún así, algunos sí lo entendían. Y mira, te voy a leer algo que le pasó a Pablo como un ejemplo de esto. En Hechos, capítulo 18, Pablo está predicando a los judíos. Y él siempre lo hacía. Lo primero que llegaba a una ciudad era irse a la sinagoga y allí les hablaba a sus compañeros, a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, a aquellos hombres que estaban buscando a Dios, como él lo hacía antes, aunque equivocado, claro. Y dice
versículo 5, capítulo 18, versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Muy bien. Y mira la reacción de ellos. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, es decir, un judío, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjate lo que está pasando. Pablo predica a los judíos. La mayoría blasfeman. Quieren ir en contra. Se ponen rebeldes. Se ponen duros. Pero alguno cree y le dice: oye, Pablo, vente a mi casa y predica en mi casa. Aquí no puedes ir a la sinagoga porque te van a matar, pero vente a mi casa. Y muchos de los gentiles, de los no judíos, empiezan a creer. Y escucha, esto pasa porque Dios tiene un remanente. Dios tiene un pueblo escogido que el cual va a salvar. Por eso tenemos que anunciar el Evangelio. Por eso tenemos que creer en el Evangelio. Porque es la manera de saber que estamos en su remanente. Voy a terminar. Aquí tengo el Nuevo Testamento en griego. No te vale de mucho. Aquí hay una radio y si ponemos Radio Moscú, tampoco te vas a enterar mucho. El problema es que no estás en la sintonía. El problema es que algo malo te pasa. Ah, mira, tengo una buena noticia, a mí también me pasaba. Y para sintonizar con Dios no hace falta aprender griego. No hace falta tener una radio. No hace falta aprender ruso. Ni siquiera rumano. Algunos ya se lo saben. Para sintonizar con Dios, solo hay que decirle a Jesús: reina sobre mí. Renuncio a mi reinado. Hasta ahora he mandado yo en mi vida y ¿qué he conseguido? Un desastre. Pero ahora quiero, Jesús, que tú reines en mí, que sea tu gracia la que me conduzca, que sea tu palabra la que me guíe. Yo no quiero ser como esos rebeldes judíos que buscaban la salvación por obras para rechazar a Dios. No quiero ser como ellos, que querían simplemente agradarse a sí mismos y se montaron su propia religión según la conveniencia, como aquel que se prepara la comida conforme le gusta, sino aceptar ese regalo del Evangelio, que está todo listo, todo para tomar, ese Evangelio que transforma. Vamos a cantar ahora un cántico que se llama Sublime Gracia del Señor. Esa gracia que transformó a un hombre que dedicó gran parte de su vida a hacer lo malo, hasta que el Señor cambió todo eso.